La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El programa de hoy, diabetes y embarazo. Atención, porque es un programa interesantísimo, el tema lo es. Vamos a estar hablando con el doctor Elvio Bueno Colmán, presidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Y quiero contarte este dato, fíjate. Tanto la diabetes gestacional como la diabetes que se presenta antes del embarazo aumenta el riesgo de problemas para el bebé y la madre. Para ayudar a disminuir estos riesgos, se debe seguir su plan de comidas, ejercitarse, examinar su nivel de glucosa y, si es necesario, tomar medicamentos. Bueno, de esto vamos a hablar, diabetes y embarazo. En este caso era diabetes gestacional, pero también vamos a hablar de qué tipos de diabetes. Hay gente que ya tiene diabetes y luego encarga un bebé. ¿Qué tiene que hacer? Hay gente que nunca tuvo diabetes, está embarazada y ahí comienza una diabetes. ¿Qué le puede pasar después de tener el bebé o no? Bueno, todo esto vamos a consultar con nuestro entrevistado, el doctor Elvio Bueno Colmán, presidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Y como siempre lo hacemos, agradecemos a las empresas que nos apoyan. Muchísimas gracias a ustedes del otro lado. Gracias por acompañarnos en 18 años ya de El Doctor en Casa. Gracias también a los profesionales que nos acompañan día a día y nos dan sus conocimientos y nos brindan su valioso tiempo para que podamos aprender. Y le agradecemos más que nada a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque al agradecer nos ponemos de buen humor y porque es así como queremos iniciar este programa. Hacemos un pequeño corte, voy a saludar a nuestro invitado y enseguida volvemos. Atención, el tema diabetes y embarazo. Con nuestro invitado, el doctor Elvio Bueno Colmán, el expresidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Doctor, ¿cómo anda? Bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar en tu programa y con tu teleaudiencia. Un placer tenerlo acá y el tema que vamos a hablar, doctor, diabetes y embarazo. Y hablaba yo al inicio, después le preguntaba al doctor si dije bien y me dice que estuve en lo correcto, de poder diferenciar un poquito la mujer diabética que va a tener un bebé y la mujer que no es diabética, está esperando un bebé y ahí de repente aparece que tiene diabetes. Claro, para poder entender la diferencia de las consecuencias de uno y otro caso, hay que entender qué es lo que pasa normalmente en el metabolismo de la glucosa en una mujer embarazada. En el primer trimestre del embarazo generalmente existe un cortejo de hormonas que se producen y que hacen que los niveles de azúcar de la madre sean más bien bajos. Lo normal es que una mujer embarazada tenga alrededor de 70 miligramos por decilitro en ayunas durante el primer trimestre del embarazo y eso tiende a mantenerse durante todo el embarazo, ¿verdad? A partir del segundo trimestre del embarazo, con el aumento del tamaño de la placenta, comienzan a aparecer otras hormonas que generan una situación de resistencia fisiológica a la insulina, que es la hormona que regula el nivel de azúcar en sangre. Y eso permite de que se liberen una serie de nutrientes que usa el feto para poder crecer. ¿Qué es lo que pasa cuando esos niveles de azúcar están por encima del rango normal? Si una mujer tiene ya diabetes antes del embarazo o aún
no tenga diabetes, tiene solo prediabetes, un estado previo, esa mujer expone a su feto, o por lo menos el organismo de la mujer expone al feto a unos niveles, por decirlo de alguna manera, tóxicos de glucosa. ¿Qué es lo que genera la glucosa alta en el primer trimestre del embarazo? El riesgo de teratogénesis, es decir, el riesgo de malformaciones congénitas, sobre todo a nivel, a nivel neurológico, a nivel cardiovascular. Es decir, las mujeres diabéticas que tienen un embarazo y no controlan bien su glicemia tienen mayor riesgo de que sus niños tengan malformaciones congénitas. Existe otra situación en la cual la mujer se embaraza y no tenía diabetes previo al embarazo, pero tiene el antecedente familiar de diabetes. Se embarazó ya en sobrepeso u obesidad, tenía un síndrome de ovarios poliquísticos o cualquier otra situación que la hacía, digamos, intolerante a la glucosa. A las 20 o 24 semanas desarrolla exceso de niveles de glucosa en sangre. Y eso es a lo que le llamamos diabetes gestacional propiamente dicha. Ahí el periodo de organogénesis, es decir, de formación del niño ya pasó. El niño ya está todo formado y no existe la oportunidad de que la glucosa genere malformaciones congénitas. Lo que pasa es que la glucosa pasa a través del cordón umbilical al niño, y el cuerpo del niño interpreta que la glucosa es suya y produce un exceso de insulina para metabolizar la glucosa de la madre. Claro. La insulina es una hormona anabólica, es como esas cosas que se pone la gente en los gimnasios. Sí. La insulina lo que hace es meter la glucosa, la grasa y las proteínas dentro del músculo y hace que el bebé sea más grande. Y el resultado de eso es que salen niños mayores de 4 kilos, eso es lo que llamamos macrofetos. Que tienen problemas para nacer luego ya de entrada, porque no pueden ir a parto vaginal y van a cesárea de entrada. Y en segundo lugar, como nacen con mucha insulina en el cuerpo, al nacer hacen hipoglucemia, les baja todo el azúcar, porque se les corta el chorro de glucosa de la madre y quedan ellos con su exceso de insulina, ¿verdad? Sí. Entonces eso ya genera una cadena de complicaciones que hace que el niño tenga que estar más asistido que lo habitual. Que eso los médicos saben si la mamá se estuvo controlando y se supo. Claro, exactamente. El tema es que la diabetes gestacional, estamos hablando de diabetes que aparece durante el embarazo, generalmente no da mayores síntomas a la mujer. Entonces no hay otra que rastrear la presencia de diabetes gestacional sin síntomas entre las 20 y 24 semanas. ¿Eso se hace normalmente? Se hace, tendría que. En algunos países es política de Estado hacer un test de tolerancia a la glucosa entre las 20 y 24 semanas, universalmente. Un rastreo ¿Y acá a todas. país se hace? En general hay un consenso entre los profesionales de hacer un rastreo universal, pero no es una política ministerial de Estado todavía, ¿verdad? O sea, depende del profesional que depende de la sensibilidad y de la alerta del profesional que le esté atendiendo para que haga ese test y rastree el fenómeno de diabetes gestacional. ¿En qué mes de embarazo? Entre las 20 y 24 semanas de embarazo. Entonces, ya que estamos hablando de eso, si vos estás embarazada y estás en esa semana, pedile a tu médico que te dé eso. Clarito, así mismo tiene que ser. Porque uno puede no tener nada y justo estás con una diabetes gestacional, que es la que ocurre durante el embarazo y la mamá ni se da cuenta. Hay una cuestión que es muy importante en esa cuestión. Hay factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional en donde uno tiene mujeres en las cuales uno tiene que estar más alerta a esa posibilidad. ¿Cuáles son, por ejemplo? Los mismos que para el desarrollo de cualquier diabetes. Tener familiares directos con diabetes, mamá, papá o ambos con diabetes. El haberse embarazado en sobrepeso u obesidad, el haberse embarazado con sobrepeso u obesidad, el haber subido demasiado en el primer trimestre del embarazo. Por eso es que nosotros actualmente a las mujeres que se embarazan, que son pacientes nuestras de los endocrinólogos, las enviamos a la nutricionista o al nutricionista ni bien se embarazan, para evitar que suban más de 300 o 400 gramos por semana como una medida preventiva al desarrollo de diabetes gestacional entre las 20 y 24 semanas. Y la posibilidad de que tengan, por ejemplo, síndrome de ovarios poliquísticos previo al embarazo. Mujeres que estaban siendo tratadas por un síndrome de ovarios poliquísticos y que se embarazan. Esas tienen un riesgo 6 veces mayor de desarrollo de diabetes gestacional. ¿Qué tiene que ver los ovarios poliquísticos con
la diabetes? Con la diabetes. El síndrome de ovarios poliquísticos comparte con la diabetes el mismo fundamento, la resistencia a la insulina. Ah. Las personas con diabetes, con diabetes tipo 2, Sí. tienen en un principio de su problema un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Sí. La insulina que se produce en el cuerpo no funciona de la misma manera y se necesita producir un exceso de producción de insulina para mantener el nivel de glucosa normal. Eso ocurre en el diabético común. En el síndrome de ovarios poliquísticos ocurre exactamente lo mismo, con la diferencia de que ocurre en mujeres que tienen la predisposición a desarrollar trastornos hormonales relacionados al exceso de producción de insulina, ¿verdad? Increíble. Increíble todo esto y cómo vamos aprendiendo día a día acá en nuestro programa. Bueno, y tenemos material preparado por el equipo de producción que habla justamente de estos temas. Vamos a ver. Antes del embarazo, es importante que las personas que tengan diabetes controlen el nivel de glucosa en la sangre. Eso es especialmente cierto para las mujeres que deseen quedar embarazadas. Durante las primeras 8 semanas de embarazo, se empiezan a formar el cerebro, el corazón, los riñones y los pulmones del bebé. Los niveles altos de azúcar en la sangre son especialmente perjudiciales para los bebés durante esta etapa temprana del embarazo. Demasiada glucosa en la sangre puede causar defectos de nacimiento. Lamentablemente, la mayoría de las mujeres no se da cuenta de que está embarazada hasta las 5 o 6 semanas aproximadamente después de la concepción. ¿Está correcto, doctor? Ajustadísimo el material, realmente. Me parece sumamente importante un aspecto que se puntualizaba en el material, que es el hecho de la preparación de la mujer que ya se sabe que tiene diabetes. Dicho sea de paso, eso es un fenómeno creciente, ¿eh? Sí. O sea, mujeres diabéticas que se embarazan es cada vez más frecuente. ¿Por qué motivo? En primer lugar, porque la diabetes se ve cada vez en personas más jóvenes. Es decir, tenemos mujeres muy obesas o que tienen familiares con diabetes que tienen entre los 25 y 35 años, ya están desarrollando diabetes tipo 2. O sea, todavía en edad de concebir, ¿verdad? Sí. Y la otra cuestión es que cada vez tenemos mujeres mayores que quieren quedarse embarazadas. O sea, que terminan su periodo, digamos, llegan a la conclusión de que han concluido su fase profesional, Sí. sus múltiples actividades. Bueno, han pasado ya los 30, 35 años y bueno, quieren embarazar. Pero cuando llegan a esa edad ya desarrollaron diabetes. Entonces son los dos fenómenos. Claro. Por un lado la mutación que hay en la epidemiología de la diabetes tipo 2 y por otro lado, digamos, la actitud que tienen algunas mujeres de retrasar su embarazo Sí. por algún tiempo hasta que Claro. cumplen otros objetivos, Y hay ¿verdad? mayor cantidad de mujeres con diabetes jóvenes también. A ¿verdad? eso me refería, exactamente, Sí. ¿verdad? Entonces, O esos sea, dos hay más diabetes en el mundo. Hay más diabetes en el mundo y cada vez en personas más jóvenes y en mujeres en edad de Claro, concebir. claro. Entonces, por eso tenemos ahora cada vez más mujeres con diabetes que se embarazan, Claro, ¿verdad? claro. Ahora, una cuestión que es fundamental en este grupo de personas, en este grupo de mujeres, es que a ellas hay que aconsejarles que deben planificar mucho más sus embarazos que cualquier otra mujer. ¿Por qué? Por aquello que estábamos hablando del exceso de azúcar en el efecto de los órganos del niño. Claro. La mujer tiene que quedarse embarazada con el mejor control metabólico posible. Es decir, la mujer dice, yo me quiero embarazar el año que viene. Perfecto, me pongo las pilas, me pongo todo lo que hay que poner, la carne al asador, Sí. me pongo a hacer mi dieta, tomo mis medicamentos prescritos de la mejor manera posible y llego con mi control de azúcar lo mejor posible al momento de la concepción. No ya después de que se haya embarazado, ¿verdad? No es, yo soy una mujer diabética, no tomo ninguna precaución ni nada, y ups, me quedo embarazada y ahí voy al médico. Porque es Eso tarde. es muy peligroso. Es peligroso porque es tarde. Porque el bebé puede tener malformaciones. Claro, porque va a pasar mucho tiempo hasta que ella se dé cuenta que está embarazada. Claro. Ya van a pasar 4, 6 o 8 semanas en algunos casos Sí. hasta que ella se dé cuenta que está embarazada y para ese entonces el ambiente que le ofrece el organismo materno ya va a ser tóxico, con niveles altos de niveles de Claro, glucemia, ¿verdad? claro. Entonces, por eso es que nosotros centramos el tema de la atención.
Los niveles de control metabólico están referidos a un análisis que se llama hemoglobina glicada, que varias veces se habrá hablado en este programa. Hemoglobina glicada es un promedio de cómo estuvo su glicemia durante los últimos 3 meses. Se afirma que una mujer que quiere quedarse embarazada tiene que tener su hemoglobina glicada por debajo del 7%. De ser posible, por debajo del 6.5% para quedar embarazada. Bueno, importantísimo, tenemos que hacer un corte, doctor, pero es súper importante esto. Una mujer que tiene, que tiene diabetes no puede quedarse nomás así embarazada sin un control de su diabetes antes. ¿Por qué? Porque el bebé corre serios peligros de tener malformaciones. Esto no significa que una mujer con diabetes no pueda tener un bebé sano, ¿verdad? Y de eso justamente vamos a seguir hablando a la vuelta del corte. Kinfa S.A. comunica su nuevo número de línea baja 021-281-786, rastreo automático. Muy bien, continuamos nosotros hablando con el doctor Elvio Bueno Colmán, presidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetología, hablando de diabetes y embarazo. Y ya nos decía el doctor que una mujer diabética que se embaraza sin ningún control puede tener un bebé con malformaciones. Así es. Eso no significa que una mujer que tenga diabetes no vaya a poder tener un bebé normal. Claro. Eso es lo que quiero que nos explique. Sí, yo creo que tenemos que enviar también un mensaje positivo, claro, una luz al final del túnel de lo que estamos hablando, claro, que parece medio denso. No, le asustamos un poco para que la diabética que piensa embarazarse haga un control antes. Exacto, ¿verdad? Perfecto. Pero la que ya está embarazada, ahora la vamos a tranquilizar. Sí, exacto. El tema es que vuelvo a reiterar el concepto que dijimos en el bloque anterior. Es la mujer que tiene diabetes y que debe planificar su embarazo dentro de lo posible, ¿verdad? Y esa planificación incluye el mejor control metabólico posible en el momento de la gestación, lo cual en la práctica significa seguir su tratamiento propuesto desde siempre, es decir, cuidarse con el tema de la alimentación, hacer su actividad física de manera regular y tomar su medicación o inyectarse, si es que utiliza insulina, de manera disciplinada, su insulina o sus antidiabéticos orales para llegar de la mejor manera posible a esa gestación, ¿verdad? O sea, esa es una cuestión así que es fundamental en el mensaje que tenemos que darle. Y si ella hace eso y se embaraza con un buen control metabólico, no hay por qué tener miedo de que vaya a ocurrir nada malo, simplemente que tiene que tomar ese recaudo. Ahora, y aún en el caso de que no esté óptimamente controlada, hay que extremar los recursos para controlar dentro del primer trimestre su control, ¿verdad? Claro. Lo cual otra vez mejorará el pronóstico de la situación, aunque no en un 100%, porque estamos hablando de porcentajes de posibilidades, claro, y no estamos hablando de que en un 100% una mujer diabética va a tener un niño con alguna malformación. Claro. Estamos hablando de un porcentaje que varía de acuerdo al buen o el mal control metabólico que pueda tener esa mujer, ¿verdad? Claro, y de cómo está en el momento en que queda embarazada. Claro, exactamente, así mismo es. Le consulto algo, doctor, a lo mejor parece muy tonta la pregunta, pero si una mujer sabe que tiene diabetes, ¿qué hace que varíe que esté mejor o peor su diabetes? Nada más depende de la mujer, del comportamiento, de que tome los medicamentos, de que haga eso. No es que hay temporadas que la diabetes está peor o no, absolutamente. O sea, queda todo responsabilidad de la persona. Queda realmente... eso es responsabilidad no solamente, es de todo el equipo que maneja la diabetes de esa mujer, claro, donde la mujer es
parte fundamental del equipo. Obviamente tiene que colaborar la paciente porque es su propio cuerpo, pero también depende, ¿verdad?, lógicamente, de todo el equipo que está a su alrededor, el médico, la enfermera, su nutricionista, que es fundamental dentro del equipo de trabajo, ¿verdad? O sea, depende de un grupo de gente que maneja la situación de diabetes de esa mujer, donde, como dije anteriormente, la mujer en sí es la piedra angular de la situación, ¿verdad? Claro. Así mismo es. Bueno, pero entonces reiteramos que tenés diabetes, querés esperar un bebé, consultar con tu médico y estar en la mejor, plena, en la mejor manera con el tema diabetes. Y si por ahí ya te quedaste embarazada y sos diabética, eso no significa, como dice el doctor, que ahí el bebé va a tener problemas, sino que tenés que acudir lo antes posible para mejorar todavía. El control nunca es tarde dentro de diabetes para establecer las políticas de tratamiento adecuadas para mejorar el pronóstico de la situación. Y eso ocurre en cualquier tipo de diabetes y también ocurre en diabetes y gestación, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos otro material que vamos a presentar, por favor. ¿Cómo la diabetes puede afectar a la madre y al bebé? Los niveles altos de glucosa en sangre antes del embarazo y durante este pueden empeorar sus problemas relacionados con la diabetes a largo plazo, como problemas oculares, enfermedad cardíaca y enfermedad de los riñones. Aumentar la probabilidad de que su bebé tenga problemas como nacer en forma prematura, tener exceso de peso, lo que complica el parto vaginal, y el bebé corre riesgos de sufrir lesiones durante el parto. Presentar problemas respiratorios, un nivel bajo de glucosa en sangre inmediatamente después de nacer u otros problemas de salud. Aumentar el riesgo de que su bebé tenga defectos de nacimiento. Aumentar el riesgo de perder a su bebé por un aborto espontáneo antes de 20 semanas o por feto muerto retenido, es decir, cuando el bebé muere dentro del útero después de las 20 semanas. Si su nivel de glucosa en sangre es demasiado alto, su bebé también recibe demasiada glucosa. Está correcto, doctor. No voy a hacer ningún tipo de acotación sobre lo que se dijo porque es muy precisa la investigación del equipo de producción, ¿verdad? Pero voy a hacer una puntualización sobre las consecuencias en el bebé después del nacimiento, del hecho de tener diabetes gestacional. Como habíamos explicado al principio del programa, el problema del exceso de glucosa de la madre es que ese exceso de glucosa pasa al niño a través de la placenta y el cordón umbilical. El niño produce un exceso de producción de insulina y eso hace de que el niño sea más grande de lo que tendría que ser. Cuando el niño nace ya hiperinsulinémico. ¿Qué significa eso? Con un exceso de insulina en el organismo, había ya empezado a hacer trabajar de más su páncreas para metabolizar la glucosa de la madre. Eso genera una situación que es muy similar a lo que ocurre en los diabéticos en general al principio del problema, con la diferencia de que esa situación se da en ese niño al principio del nacimiento. ¿Qué significa eso? Los niños nacidos de mujeres que tuvieron diabetes gestacional mal controlada tienen un riesgo casi 5 o 6 veces mayor de desarrollar diabetes en la edad adulta, porque ya nacen con una situación metabólica anormal generada por el ambiente hiperglucémico que se generó en la etapa intraútero. Eso es lo que llamamos las consecuencias del ambiente anormal que genera la diabetes gestacional. Marca el futuro metabólico de ese niño para toda su vida prácticamente. Y solemos decir que una de las estrategias importantes para controlar la epidemia mundial de diabetes tipo 2 es el cuidado de las mujeres en edad fértil. Es decir, tenemos que decirle a nuestras mujeres en edad fértil, si quieren embarazarse, traten de embarazarse con su mejor peso posible. Si se embarazan con sobrepeso o obesidad, no suban mucho de peso. Entonces, cuiden su alimentación, manténganse activas, porque de lo que ocurra en el embarazo de estas mujeres va a depender el futuro de generaciones y generaciones en adelante.
Entonces es muy importante tener este concepto en mente. Y la otra cuestión importante también, porque me suelen preguntar las madres que tuvieron diabetes gestacional y que nosotros las tratamos en los consultorios, ¿mi bebé puede tener o no diabetes? Refiriéndose a que si puede nacer ya con diabetes. Claro. Generalmente no nacen con diabetes, porque existen tipos más raros de diabetes neonatal, que no es el caso de esta conversación, ¿verdad? Pero sí, la respuesta es sí. El niño en la edad adulta tiene mucho más posibilidades de desarrollar diabetes, ¿verdad? Por haber nacido de una madre con diabetes gestacional mal controlada. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si nosotros sabemos que ese niño ya tiene un riesgo de desarrollo, pues entonces, ni bien tenga uso de conciencia, inculcarle los hábitos de alimentación saludable, actividad física, para que él prevenga el desarrollo de la diabetes en el adulto, porque ya tiene un factor de riesgo de nacimiento. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, ese es un aspecto apasionante, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista de la investigación científica, ¿verdad? Porque todo eso está en desarrollo en el tema de la investigación. Pero es una cuestión que es apasionante de conversar, ¿verdad? Por supuesto. Yo estoy acá absorta con todo lo que me está diciendo y cómo al hablar de diabetes y embarazo o de diabetes gestacional y de las inseguridades que tenemos las mujeres, porque lo que queremos es que nuestro bebé nazca lo más sano posible y que venga con todas las herramientas fuertes para enfrentar la vida con buena salud. Entonces, qué importante lo que está diciendo, doctor. No solamente la mujer, sino que nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos, ¿verdad? De que desde el inicio esos buenos hábitos que hacen al fin y al cabo que uno tenga una buena calidad de vida. Así mismo, así mismo. Me encantó, me encantó. ¿Tenemos tiempo para el otro material? ¿Sí? Perfecto. Vamos con ese otro material, por favor. Después de la llegada del bebé, existen ciertos pasos que puede adoptar para controlar la diabetes después del parto. A la mayoría de las mujeres se les recomienda la lactancia materna. De esta forma, ayuda a su bebé a tener la nutrición que necesita para mantenerse sano, además de los beneficios para las mamás también. Como las mujeres que dan pecho suelen necesitar más calorías, el dietista trabajará con usted para crear una dieta sana adecuada. Después del parto, quizás necesite menos insulina de lo normal durante varios días. Dar pecho puede reducir también la cantidad de insulina que necesite. No se recomiendan las pastillas para la diabetes para las mujeres que dan pecho. ¿Cómo le parece que está? ¿Está bien o hay algo que...? Está preciso. Lo que sí habría que decir es que la... ¿Cómo es que se dice? La insulina es una hormona que se aplica para controlar el nivel de glucemia en sangre cuando esa persona no puede producir la cantidad de insulina que necesita, ¿verdad? En general se utiliza sin ningún tipo de restricciones durante la lactancia. Los antidiabéticos orales, si bien es cierto, hay que sopesar costo-beneficio porque no hay una demostración tampoco clara que sean francamente perjudiciales durante la lactancia. Existen algunos que se pueden utilizar y el diabetólogo va a elegir el que sea mejor de acuerdo a las circunstancias de la paciente, ¿verdad? Lo que hay que recalcar es que la diabetes en sí no es una contraindicación para la lactancia materna. Eso debe ser claro, bien, ¿verdad? Claro. Bien claro. O sea, hay que estimular la lactancia materna en estas mujeres. ¿Por qué? Porque está también demostrado que la lactancia materna es un preventivo del desarrollo de obesidad en el niño, ¿verdad? Los niños que son amamantados durante el tiempo que corresponde, entre 6 a 9 meses aproximadamente, tienen una tasa menor de obesidad 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años después, lo cual a su vez también genera una reducción del riesgo de otros fenómenos metabólicos en la edad adulta. O sea, la lactancia materna es para todos y para las mujeres con diabetes fundamental, ¿verdad? Fantástico, bueno, súper claro. Una mujer, tenemos que hacer el corte, pero una mujer que tuvo, seguro que eso 1000 veces le preguntaron, diabetes gestacional solamente en el embarazo. Sí. Tiene su bebé, le pasa la diabetes. Así es. Vuelve a quedar embarazada, ¿tiene otra vez diabetes? Puede tener es muy interesante aclarar en ese punto de que
las mujeres que tienen un episodio de diabetes gestacional tienen por lo menos 3 o 4 veces más riesgo de desarrollo de diabetes gestacional en el siguiente embarazo. Y casi el 50% de las mujeres que hicieron diabetes gestacional va a ser diabetes sin embarazo en los siguientes 5 a 10 años. Diabetes sin embarazo. Exactamente. Ya. O sea, el tener diabetes gestacional es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes en el futuro en esa mujer en particular. Ya es un factor de alerta. Claro. O sea, de poder controlarse después, ¿verdad? Claro, y es tanto así la cuestión de que nosotros no le preguntamos a las madres si tuvieron diabetes gestacional, porque hay muchas diabetes gestacionales que pasan, no se diagnostican, porque por una serie de motivos, ¿verdad? Por cuestiones de déficit de atención y ese tipo de cosas. Le preguntamos cuánto pesó el niño. Y si tuvo niños más de 4 kilos, entonces ya, y si tiene antecedentes familiares, es obesa, ya redondeamos de que tuvo diabetes gestacional. Y eso, el hecho de tener un niño mayor a 4 kilos ya representa un riesgo más para el desarrollo de diabetes en el futuro. Perfecto, clarísimo. Hacemos un corte, volvemos enseguida. Bloque que estamos con nuestro invitado, el doctor Elvio Bueno Colmán, pero tenemos mucho todavía de qué hablar. Y queremos saber, doctor, el tratamiento, ¿qué se hace? ¿Cómo es el tratamiento para una mujer diabética que está embarazada? Bueno, la piedra angular del tratamiento de una persona con diabetes que se embaraza o que tiene una diabetes gestacional es la dieta, ¿verdad? Desde luego el tema del ejercicio que se le prescribe a todas las personas con diabetes tiene sus limitaciones durante esta etapa de la vida, ¿verdad? Pero se aconseja una actividad, digamos, reglada, moderada, caminatas moderadas, siempre controlando las contracciones uterinas y bueno, si el ginecólogo en algún momento dice que tiene que reposar, pues bueno, tiene que, obviamente eso queda a cargo del ginecólogo, ¿verdad? Ahora, la cuestión nutricional es una cuestión que tiene que ver más que nada con el reconocimiento de las cosas que levantan el nivel de glucosa en sangre, ¿verdad? O sea, nosotros le enseñamos básicamente a las mujeres a reconocer lo que son los carbohidratos, que son los que levantan el nivel de glucosa en sangre. El azúcar simple, todo lo que tenga harina de trigo, harina de maíz, mandioca, las leguminosas, el arroz, la papa, la leche y las frutas, ¿verdad? ¿Y qué come? No es que no tenga que comer. Se hace una distribución de toda la alimentación en 6 comidas en el día. Debe comer en pequeña cantidad, muchas veces en el día, de tal manera de evitar de que las excursiones de azúcar después de las comidas sean excesivas, ¿verdad? Y básicamente para eso se distribuye una cantidad que la nutricionista calcula para el peso de esa persona, de la cantidad de calorías y la cantidad de carbohidratos que tiene que tener en su dieta adecuada para el embarazo. Es decir, no es que se suspendan los carbohidratos, sino que se regulan las cantidades para que los niveles de glucosa en sangre no suban demasiado. ¿Eso le da el médico? No. Los parámetros y los conceptos generales nosotros les pasamos a la paciente. Sí. Lo que se hace habitualmente se hace una interconsulta o se la pasa con la profesional de la nutrición, que es la que le regula exactamente la cantidad de calorías y la cantidad de carbohidratos que va a formar parte en varias comidas. En esas varias comidas, exactamente, porque debe ser un ajuste bastante fino, porque no puede comer ni más carbohidratos de los que tiene que comer porque le va a subir demasiado la glucosa, pero si come demasiado poco va a comenzar a utilizar grasa como combustible y va a hacer algo que llamamos cetosis, que es tan perjudicial como la hiperglucemia para el bebé. Entonces el ajuste de la cantidad de carbohidratos tiene que ser bastante exacto durante la dieta de la paciente. Cuando nosotros hacemos los controles de glucemia capilar, le llamamos aquellos controles que se hacen pulsando el dedito y con el aparato digital. Y en general hacemos controles que son en ayunas y controles después de las comidas para vigilar cuánto le sube a la paciente los niveles de glucosa. Nosotros tratamos de mantener los niveles de glucosa en ayunas en menos de 95 y menos de 140 miligramos por decilitro después de las comidas. Y cuando un 20% de nuestros registros de planilla pasan por encima de esos valores, pues entonces utilizamos insulina.
que es el producto que está validado y reconocido en todo el mundo para apoyar la dieta de la paciente en caso de que solamente la dieta no pueda controlar el metabolismo de esa paciente. Y esa ¿verdad? insulina aplicada a la mujer embarazada no le hace daño al bebé. No, nosotros tenemos una lista de tipos de insulina que podemos utilizar durante el embarazo y que no crean ningún tipo de... Hay tipos, hay diferentes tipos de Sí, insulina. lo que pasa es que hay insulinas humanas y ya lo que llamamos actualmente análogos de insulina, que son insulinas especiales, Sí. modificadas molecularmente para tener ciertos efectos. Algunas de ellas se pueden usar durante el embarazo y otras no. Claro. O sea, Entonces, no cualquier insulina. Hay cierto tipo de insulinas que sí son, que se pueden usar durante el embarazo. que se pueden utilizar y que utilizamos cuando, como le digo, haciendo una buena dieta, aún así los niveles de glucosa suben por encima de valores normales, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos preguntas de la gente, estamos en las redes sociales, vamos a ver quién está ahí y qué pregunta. Mariana, de Ciudad del Este, ¿se puede controlar la diabetes gestacional solo con cambios en el estilo de vida? Nosotros utilizamos insulina solamente en el 10 a 15% de las mujeres con diabetes gestacional, el resto solamente se maneja con dieta y actividad física. Perfecto. ¿Tenemos otra consulta? Vamos a ver. Mercedes de Atirá, cuando se padece diabetes tipo 2, ¿es conveniente iniciar un tratamiento con insulina si se intenta quedar embarazada? Más allá del tipo de tratamiento que se utilice, lo importante es mantener los niveles de azúcar dentro del rango normal. Uno puede lograr eso con antidiabéticos orales o con insulina. Hay algunos antidiabéticos orales que no se pueden utilizar durante el embarazo, entonces en ese caso sí habría que ver cambiarlos por otros que sí se pueden utilizar o cambiar directamente por insulina. Hay que ver qué tipo de antidiabético oral está utilizando antes del embarazo para decidir si continuarlos o suspenderlos y cambiarlos a insulina. Exactamente, así mismo es. Perfecto. Bueno, recomendaciones, doctor. Tenemos pocos minutitos ya. Recomendaciones para, en general, de todo lo que hablamos, para las mujeres diabéticas que quieren embarazarse, para la mujer que ya está embarazada y es diabética, y la que está descubriendo que a lo mejor puede ser que tenga diabetes gestacional. Para la mujer que tiene diabetes y está en edad de concebir, que planifique su embarazo, que llegue lo mejor posible controlada a la gestación. Para la mujer que tiene riesgo de desarrollo de diabetes, familiares con diabetes, que está un poco gordita, que es sedentaria, que tiene un síndrome de ovarios poliquísticos, lo mismo, planificar lo mejor posible su embarazo de tal manera a quedar embarazada con el mejor peso posible para evitar el desarrollo de diabetes gestacional. Para las mujeres que ya, digamos, han quedado embarazadas y no llenan estos requisitos, o mujeres con diabetes gestacional, no hay mucho que yo les tenga que decir. Generalmente en la situación de estar embarazada la mujer se cuida, es la mejor paciente del mundo, ¿verdad? Así que no, es redundante que yo les diga que se cuiden porque todas se cuidan de una manera espectacular, ¿verdad? Son las mejores pacientes. Y finalmente, si desarrollaron diabetes gestacional y sus niños han nacido bien o han nacido igual con 4 kilos o más, enseñar a ese niño que haga la vida más saludable posible desde el punto de vista de la nutrición y la actividad física como preventivo de desarrollo de diabetes en el futuro. Creo que esos son los pasos más claros que hay que dar con respecto a este tema en términos preventivos, ¿verdad? Perfecto, doctor. Súper claro, le queremos agradecer la presencia en el programa. Gracias muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Y lo esperamos en un próximo programa. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar hablando con la doctora Flora Suárez de Achón, nutrióloga, justamente de este tema también, la nutrición en la mujer embarazada y que tiene diabetes. Ya estamos nosotros con nuestra invitada, la doctora Flora Suárez de Achón, nutrióloga. Flora, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Vivi, muchas gracias por invitarme y bueno, estamos para
ayudarte en lo que se pueda, ¿verdad? Así mismo, bueno, un placer. Estamos hablando del tema diabetes y embarazo, Sí, ¿verdad? sí. Con el doctor Bueno. Y entonces, él en un momento yo le digo, bueno, ¿de qué depende? Porque decía que la mujer diabética debería estar en su mejor momento de diabetes. La mujer embarazada. Para quedarse embarazada, ¿verdad? Bueno, era uno de los consejos. Entonces le decía yo, bueno, ¿y de qué depende estar en el mejor momento de diabetes, ¿verdad? Con la diabetes, con los índices mejores. Y hablaba que era justamente del tratamiento y de la alimentación. Sí, del tratamiento depende de su mejor momento para embarazarse. Sí. ¿Verdad? Como dijo él, depende de que la mujer esté en un buen peso, que haga una buena dieta y también que esta dieta sea acompañada de ejercicio, porque el ejercicio disminuye, uno, el estrés, en segundo, ¿verdad? Hace que el nivel de insulina, o sea, el cuerpo tenga menor resistencia a la insulina al quemar, ¿verdad? Sí. Caloría. Entonces, la glicemia mejora en la sangre. Y la mujer no puede embarazarse si no está regulado su nivel de glicemia en sangre, porque es un peligro tanto para ella como para el bebé. Eso mismo que nos acababa de decir. Bueno, ¿y cómo debe ser la alimentación de una mujer diabética o con embarazada? La mujer diabética embarazada, bueno, de por sí ya empezamos luego con un buen tratamiento, pero el peligro muchas veces ocurre en la mujer que está embarazada y no sabe que está con una hiperglicemia. Sí. Eso es más peligroso, ¿verdad? Por eso que la mujer embarazada tiene que hacerse sus controles con el ginecólogo, sobre todo de su glicemia, y más si presenta síntomas, sed, que se va mucho, que orina mucha cantidad, ¿verdad? Que está con algunos síntomas que el doctor Elvis ya estuvo sugiriendo, ¿verdad? Entonces, en esos casos tiene que hacerse un control. ¿Y cuál es el tratamiento? La dieta. ¿Y cuál es la dieta? Disminuir el aporte de hidratos de carbono simple, que son los azúcares, y aumentar los hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono complejos son las frutas con la cáscara, las verduras frescas, los cereales, los granos, ¿verdad? O sea, los granos, los cereales, también las verduras, sobre todo sin color, que no tienen mucha cantidad de hidrato de carbono. Todo lo que tenga color, para hablar mal y pronto, de todo lo que tenga color tiene más cantidad de azúcar. Está la remolacha, la zanahoria, el tomate. Y está la selga, la cebolla, todo lo que sea verde, todo lo que sea blanco, digamos. Eso sí. El brócoli, el coliflor, todo eso no tiene mucha cantidad de por sí. Al comer una zanahoria, todo lo que tenga color tiene más cantidad de hidrato de carbono. La remolacha, la zanahoria, el zapallo, y que ahora está de moda el andaí también, ¿verdad? El zapallo brasilero que se está utilizando mucho tiene mucho, es dulce, no tiene muchos hidratos de carbono simple. Entonces es peligroso, no abusar. No te digo que no podés consumir, solamente que tenés que saber la cantidad que podés ingerir, y sobre todo si estás con una complicación como es la diabetes gestacional. Y tenés que ingerir la cantidad de agua suficiente que te indica tu ginecólogo. No tenés que... no porque estés embarazada tenés que no dejar de hacer ejercicio, a no ser que te contraindique tu ginecólogo por algún problema, ¿verdad? Que surja del embarazo, pero tenés que hacer caminata, sobre todo, no te digo que te vaya a llegar a pesas, eso no se puede, pero la caminata sí, 20 a 30 minutos diarios, con eso ya vas a regular, verá, el nivel de glicemia en sangre. Y la dieta, como te digo, menos el 50%, un poco menos de los hidratos de carbono, más cantidad de proteína, ¿verdad? Que proteína magra, pescado, pollo, carne magra, ¿verdad? O sea, sin grasa quiere decir eso, porque el bebé necesita de proteína, o sea, tú no podés dejar de ingerir proteína. Esto para ayudarle a la formación del bebé. Las grasas poliinsaturadas, que eso quiere decir que proviene digamos que no viene de origen animal, sino que es, por ejemplo, el aceite de maíz, el aceite de oliva. Eso tenés que ingerir por lo menos 20 cc, o sea, 2 cucharaditas al día, que te va a ayudar también en la parte nutricional
para el crecimiento, para un buen crecimiento del bebé. ¿Y la cantidad de veces que uno debe comer en el día también cambia? Sí, una mujer, sobre todo una mujer. Normalmente el diabético tiene que tener mucho cuidado con la dieta. O sea, no debe dejar, no debe ni abusar con la alimentación, ni debe de dejar de comer. Y más si estás embarazada. O sea, tenés que hacer un desayuno, una colación, digamos, a la media mañana, una fruta, un yogur, ¿verdad? O que sea una barrita de cereal dietético, almuerzo, una merienda, la cena y antes de dormir de vuelta una fruta, un vaso de leche descremada o un yogur, ¿verdad? Pero nuevamente alguna colación. Y más si cenás a las 19 horas y te acostás a las 11 de la noche, no tenés que acostarte sin ingerir algún tipo de estos tipos de alimentos. ¿Por qué? Porque podés, más si estás medicada, porque como dijo el doctor, a las mujeres con diabetes se le trata con insulina también, ¿verdad? Entonces, con más razón puede hacer hipoglicemia. Y la hipoglicemia es muy grave en cualquier paciente y más en las embarazadas. Claro. Bueno, y si cena a las 7, pero si es una persona que cena tarde, tipo 9, 10 de la noche, por los horarios que tengo, lo que sea, ¿es aconsejable que se acueste a dormir enseguida? O... No es aconsejable, no es aconsejable. Por lo menos, ¿verdad? Después de cenar, tiene que caminar un poquito, ¿verdad? Pero igualmente una fruta tiene que consumir antes de dormir. Antes de dormir. Antes de dormir. Sí o sí. Bueno, vamos a repasar otra vez entonces. Embarazada con diabetes, ¿cómo debe ser su alimentación? ¿Se levanta? ¿Qué desayuna? Desayuna un vaso de jugo de fruta. Sí. Normalmente yo indico, ¿verdad? La manzana verde con la cáscara, porque la cáscara de la manzana actúa como laxante. La manzana pelada es diferente, pero la cáscara de la manzana, hay laxantes hechos a base de cáscara de manzana. Pero manzana verde manzana tiene que ser, verde. o la roja también. No, la tiene roja lo es más mismo. dulce que la verde. Ah, pero por eso, por el eso, tema ¿verdad? laxante es igual. Sí. La cáscara. Bueno, manzana verde, después un café con leche descremada, ¿verdad? Si la paciente no necesita algún tipo de soporte nutricional, o sea, aumentar las proteínas, algunas veces le agregamos poco de proteína y si no hace falta, bueno, leche descremada, edulcorante. El edulcorante también tenemos que tener cuidado, no usar cualquier edulcorante. Tenemos el KGE, Ese sí. el nuestro sí. Después, pan salvado, mermelada dietética o queso light, ¿verdad? A la media mañana un yogur light o una fruta, bueno, yogur dietético, porque está otra vez el yogur light que tiene 50% de azúcar, 50%, Claro. no, eso también es importante que uno se fije, sin azúcar, tiene que decir. Todo. Sí, y el almuerzo, siempre un caldo de verdura, pero lo ideal con este calor que tenemos, que el caldo no sea que hiervas tu caldo, sino que las verduras le hagas al vapor, licue y consumas. Ya, Qué interesante. para así como los españoles, Claro. para aprovechar las vitaminas de las verduras que consumís, porque el bebé necesita de esas vitaminas. Claro. Después, una porción de carne magra, un plato de ensalada y una fruta. También 2 veces a la semana puedes consumir arroz, una vez fideo, una vez papa. Llegamos ya a la cena porque se acaba el programa. Y bueno, después la merienda igual y la cena, lo ideal es más verduras, fruta y como te digo, a la noche, antes de dormir, algún tipo de colación de vuelta. Ya, perfecto. Flora, muchísimas gracias por tu Mimi, presencia. muchísimas gracias y bueno, Nos es despedimos. que da gusto hablar. Así da mucho gusto. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto.
fue una realización de Alicante.